Buenas tardes y bienvenidos a Atiende y Entiende, un espacio creado por Gale Solutions en el que vamos a hablar de retail, vamos a hablar de gran consumo, vamos a hablar de tecnología. Y nada, a mi lado, bueno, yo soy Guillermo y a mi lado tengo a Nuria. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenas tardes, nada, ilusionada y muy feliz de estar compartiendo espacio en este primer podcast de Gale Solutions junto a ti y a los dos invitados que tenemos de cabecera. Antes de las presentaciones, importantísimo que nos sigáis en @GaleSolutions y en nuestras redes sociales, donde os mantendremos informados de de todos nuestros vídeos, donde podréis encontrar información muy relevante sobre los temas que vamos a tratar, ¿no? Bueno, y sin más, voy a proceder a presentaros a nuestros dos invitados. A mi lado tengo a Char Velaga, es el compañero más deseado de Gale, lleva con nosotros 5 años y nada, bienvenido, un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti. Primero deseado, ¿en qué sentido? No. Eso es bueno, eso es bueno. Nada, súper contento de estar acá. La verdad es que muy ilusionado del proyecto. Me pareció fantástica la idea y muy contento de estar compartiendo con ustedes. Charbel lleva en Gale 4 años con nosotros, él está en Argentina, justo lleva con nosotros como un mes aquí trabajando en España. Y bueno, él es estadista desde hace 10 años, ha trabajado en empresas de cabecera como Procter & Gamble y Nielsen, principalmente haciendo partnerships y siendo integrante de las compañías en toda la parte de estudio de mercado y análisis, ¿no? Enfocado a gran consumo. Eso es. Cuéntanos un poquito más. Bueno, básicamente he liderado proyectos de investigación de mercado enfocados justamente en poder facilitarle la vida a los fabricantes, a las marcas, diseñando estrategias de comunicación hacia sus clientes, en algunos proyectos de innovación, de R&D, de Research and Development. Y bueno, siempre en constante aprendizaje porque es una industria que se la pasa innovando, con constante innovación, con muchos cambios, y la verdad este tipo de espacios nos ayuda a conseguir sinergias. Nada, pues un placer y vamos al mío. En el otro lado de la mesa tenemos a Alberto Bemunán, socio fundador de Gale, bueno, más de 25 años fundando compañías. Empecé muy temprano, o sea, no lo digo porque los 25 años me ponen ya 60, ¿sabes? Nada, parte de las compañías en las que, bueno, que ha creado y que ha crecido, las ha vendido a empresas que están en el IBEX. Hoy en día pues, es una persona que genera bastante conocimiento y además lo comparte. Creo que es una de sus grandes virtudes y creo que está muy enfocado, siempre ha estado muy enfocado y con muchas inquietudes en, sobre todo, la parte de innovación. Hoy en día estás muy focalizado en IA, ¿verdad? Si quieres hacer alguna introducción sobre tu perfil, aunque yo creo que te conocen muchos de los seguidores que vamos a tener y del sector, pero si quieres hablarnos de ti un poquito. Nada, no, emprendedor venezolano, llevo 22 años aquí en España y emprendedor. Y he montado varias empresas. Vender las empresas no es una señal de éxito, yo creo que es una señal de fracaso, de no llevarlas a ser más grandes. O sea, hay gente que las puede llevar de 0 a 1 y hay gente que las puede llevar de 1 a infinito, que es lo que espero que le pase a Gale ahora después de haberla vendido. Y, y creo que, nada, ahorita estoy enfocado mucho en IA mezclado con educación. Creo que el mayor problema que tiene la IA hoy es la falta de entendimiento, de que la gente no lo entiende, le da miedo y por ende lo rechaza. Y te estoy hablando de grandes compañías o te estoy hablando de cualquier persona. También la gente piensa que sabe utilizar la IA y no le saca todo el provecho que hay. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que quizás hablamos hoy. Y entonces estoy enfocado en eso, en educación, en IA y un poco tratar de aprender. Normalmente estoy aprendiendo, estoy con ruedines todavía, o sea que bueno, como creo que está toda la industria de la IA. Ya hay spoiler, pero ¿de qué vamos a tratar el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Efectivamente, pues lo que se está escuchando en estos últimos meses, ¿no? Hablar de inteligencia artificial. Y nosotros sí que nos gustaría ponerle un poco de foco, ¿no? Entender un poco qué es la inteligencia artificial, qué tipos tiene, pero sobre todo cómo puede afectar para bien o qué fricciones puede tener en el sector en el que nosotros estamos focalizados, ¿no? Gran consumo y retail principalmente.
a mí me gustaría un poco, Alberto, en este caso, hacerte a ti un poco la primera pregunta, que nos sabes un poco eso, ¿qué es la IA generativa? Si es la única que hay distintos tipos. Bueno, si de esas variaciones o de esos tipos que hay alguna más concreta que pueda ser el punto fuerte para nuestro sector, la parte de retail y gran consumo. O sea, yo creo que dentro de la IA hay distintos tipos y estamos hablando de inteligencia artificial 60 años antes de que llegara ChatGPT, ¿no? O sea, creo que no hablamos de inteligencia artificial hace poco y hay una parte que es Machine Learning, hay parte de inteligencia artificial predictiva, o sea, hay muchos tipos de inteligencia artificial y lo que llega ahora y se masifica con el uso de ChatGPT, que al final las interfaces de usuarios que utiliza ChatGPT, que es conversacional, te lo hacen muchísimo más a menos. Solo una anécdota, en 1960, un profesor de MIT hizo un doctor a través de interfaces conversacionales. Imaginaron los ordenadores que habían, que eran los mainframes estos grandes, con pantalla negra y letras verdes, ¿no? Y eso ya te empezaba a hablar, y lo que había puesto es, si te preguntan una cosa, tú respondes estas 50 tipos, ¿no? Entonces iba respondiendo. La naturalidad se llamaba Lisa, ¿no? El IFA, con Z. Y la naturalidad, que mucha gente pensaba que realmente había una inteligencia por detrás, ¿no? Entonces, creo que la interfaz democratiza muchísimo esta inteligencia artificial. Y hoy en día tenemos la inteligencia artificial generativa, que viene después del 2017, después de un paper que saca Google, que se llama Attention is All You Need, y lo que hace es que de alguna manera pone foco en el contexto de lo que se está hablando y permite hacer conexiones. Hay un artículo de Financial Times que nos explica espectacularmente bien cómo funciona la IA generativa, y no voy a meter en esa parte, pero hay muchísimas IA, y creo que para el sector de retail, la predictiva, o sea, hay muchísimas IA que pueden ayudar. Hoy en día, lo que sí estamos viendo es que la generativa, que te puede ayudar a hacer contenido, que te puede ayudar a generar interfaces con usuarios, que te puede ayudar a acercar a esos usuarios con las marcas y demás, yo creo que es lo que más pudiéramos sacarle provecho y lo que más productividad y calidad nos puede dar, ¿no? Entonces creo que hay una parte de productividad y otra parte de aumentación, de augmentation. Yo creo que esas dos cuestiones son las que nos pueden ayudar. Como marcas de gran consumo, o como marca, ¿no? También como Google, que nos puede ayudar para llegar a más gente. ¿Y cómo crees que se está integrando, tanto a nivel ético como a nivel, por supuesto, es algo muy prematuro, no está, sobre todo en el sector en el que vamos a tratar, ¿no? Ahora que somos muy retail, ¿no? Nos hablas de que la generativa nos ayuda a generar contenidos, a mejorar a lo mejor la productividad de nuestro puesto de trabajo, y luego hablas de la predictiva, ¿no? De, oye, cómo te puede ayudar pues para tomar decisiones en las estrategias que tengas dentro de tus marcas o tus verticales, ¿no? ¿Cómo está yendo esa parte a nivel ético, a nivel de uso? Estamos, yo creo que muy prematuros. Sí, yo creo que cualquier tecnología, primero tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento y cómo la va a usar la gente para poder establecer cuáles son las reglas. Yo creo que hoy en día no hay reglas, y el otro día escuchaba una cosa que decía que Estados Unidos innova, China copia y Europa pone reglas, ¿no? Entonces, en Europa poniendo reglas no vamos a llegar a muchos lados, porque dentro de las reglas que se están estableciendo hay distintos tipos de reglas, ¿no? ¿Dónde pones el límite? ¿Pones el límite en el uso? ¿Pones el límite en el entrenamiento? ¿Dónde pones el límite? O sea, porque lo que está sucediendo hoy es que, por ejemplo, el New York Times ha demandado a OpenAI, que es el que hizo ChatGPT, lo ha demandado porque dice que ha agarrado artículos y se ha entrenado. Luego Getty Image demandó a Midjourney porque dice que se ha inspirado. Pero cuando un pintor se inspiraba viendo Picasso, eso no también es un entrenamiento o una inspiración. ¿Qué viene de inspiración y qué viene de entrenamiento, o qué viene de copia, o qué viene de hay mucho todavía por definir y hay muchísimo por hacer. Cuando realmente todo esto es un autocomplete. O sea, si tú te pones a ver, si podemos explicar como un niño de 5 años qué es esto, como un niño de 10 años qué es la IA generativa, es como cuando tú pones en Google, hola, tengo 25 años y salen, que lo recomiendo que lo hagáis porque es chulísimo, tengo 40 años y vas a ver todos los problemas que tiene la gente de 40, la gente de 25, pero es un autocomplete con esteroides. O sea, al final, tú lo que estás haciendo es, basado en el contexto, yo estoy dando una cantidad
de autocomplete y así me crea el poema, el cuento para mi hija, el email para el inversor o lo que sea que estás, o la foto de Midjourney. Te va creando píxel a píxel basado en ese contexto, basado en el entrenamiento que le hemos dado, ¿no? Por eso se llama GPT pre-trained, por eso está pre-entrenado. Y entonces, bueno, esto hay una parte ética de cómo lo entrenamos, pero también hay una parte ética de cómo lo utilizamos. El cuchillo puede ser malo, puede ser bueno, puede ser para untar mantequilla, pero puede ser también para matar a alguien. Entonces, bueno, las limitaciones yo creo que deberían ir más en el uso que en el entrenamiento o en otras cosas. Charbel, sabemos que ya están empezando a salir muchos casos de uso de la IA en educación, o los ejemplos que ha puesto Alberto en la medicina, pero en el mundo del retail sabemos algunos casos de uso. ¿Qué están haciendo otras compañías para aprovechar esta tecnología? Sí, sin duda. A ver, el alcance es ilimitado porque las áreas de mejora son invaluables y poco cuantificables, porque puede ser tan extenso y tan abarcativo como quieras llegar, ¿no? Pero creo que si tuviera que rankear una, te diría que la mejora en la atención al cliente, en la personalización de la atención al cliente dentro de la industria del retail, creo que es una de las que más ha avanzado. Esa capacidad de poder adaptar el mensaje, la respuesta inmediata, poder tener múltiples canales de atención en paralelo, además de reducir costos, llega a un nivel donde todavía, digamos, el humano tiene ciertas limitantes, ¿no? Entonces, me parece que esa personalización y esa experiencia de atención al cliente desde el retail ha sido uno de los ámbitos donde han podido encontrar, digamos, cruzar esa primera barrera para incorporarse en esto, pero te puedo enumerar estudios de investigación de mercado, donde, digamos, de alguna manera dejas atrás ese conocimiento que vienes arrastrando años de la industria y tus creencias personales y se las dejas ya a una máquina que, si bien tiene un entrenamiento y tiene, digamos, unas capacidades que vienen alimentadas de justamente lo que hemos hecho nosotros anteriormente, la respuesta que te da tiene un alcance un poco más abierto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Tú tienes una serie de cargas históricas y actitudinales que has ido aprendiendo con el tiempo, pero al utilizar la IA rompes con ese paradigma y te puede abrir un portafolio de respuestas y de soluciones que quizás nunca te has planteado. Creo que es es la parte más interesante que la industria de retail ha podido descubrir y está empezando a implementar. Claro, comentabas una palabra muy relevante que has dicho, la personalización, ¿no? O sea, creo que la personalización puede ser muy buena, ¿no? Porque cuanto mejor te conocen, mejor te pueden recomendar algo para que lo compres. Pero ¿dónde está el límite? ¿No? Porque muchas veces el consumidor, y es verdad que gracias a Europa tenemos una legislación bastante férrea en cuanto a cómo las marcas o la industria utilizan tus datos, ¿no? Pero, oye, esa predicción del dato y lo que conocen de ti y te pueden predecir, ¿dónde está el límite, no? ¿Hasta qué punto puede ser algo invasivo para las personas de, oye, recibir algo que cuando tú no das consentimiento o no sabes que lo has dado, ¿no? Y lo han utilizado para venderte algo y te has dado cuenta? Claro. Bueno, ahí es justamente lo que comentaba un poco Alberto, ¿no? El uso que le vamos a dar y cómo lo vamos a explotar. A ver, los detractores te ponen como primer punto ese exceso de personalización que es invasivo, que ya ni siquiera te deja la capacidad de sentirte libre y de decidir porque pues, te está impactando de múltiples maneras. Pero bueno, yo creo que detrás de eso estaría el uso que nosotros le damos a eso y saber cómo establecer ese límite también, ¿no? Que justamente, a ver, con un buen entrenamiento de la misma herramienta nos puede ayudar a definir cuándo esa persona se va a cansar de ese impacto, ¿no? O hasta qué punto está dispuesta a recibir múltiples impactos. Entonces, al final es un poco el uso que le queremos dar y que también entrenamos la herramienta como para detectar hasta qué punto podemos estirar ese impacto con ese cliente o esa persona o esa marca o a quien sea que estemos impactando. ¿Y cómo ves esa parte que puede ver, sobre todo en la parte del desempleo, ¿no? Que puede generar la IA, ¿no? Pues muchos puestos todavía actualmente en el mundo del retail están gestionados por personas. ¿Cómo piensas que puede afectar esto? Y si, oye, la IA puede que tenga menos penetración porque todavía hay una barrera que va a quitar puestos de trabajo, a que pensar que no viene para ayudar, sino para destruir. O sea, ¿tú qué opinas de aquí? Indudablemente te puedo dar dos mensajes en este momento. Te puedo
te puedo dejar a la IA como el demonio que viene a robarle posiciones a la gente, pero al mismo tiempo te puedo vender la que me gusta a mí y es la teoría en la que siento que todos nos debemos apalancar, que es que viene a mejorarte el trabajo y a facilitarte tu día a día, ¿no? Sabiendo utilizarla, sabiéndola integrar en tus tareas, viene a ayudarte a ser más efectivo o más eficiente en tu trabajo. Sí es verdad y no es un secreto y que hay algunas posiciones que se van a ver un poco más afectadas que otras, pero de la misma manera que sucedió, por citar un ejemplo, en la Revolución Industrial, donde el fabricante que hacía todo a mano fue resiliente o mejor dicho, resistente en este caso a adoptar estos cambios, en unos años tuvo que integrarse, ¿no? Tuvo que aprender a operarlos y tuvo que empezar a incorporarlos y se tuvo que formar, empezar a saber cómo operarlos, ¿no? Entonces, de la misma manera que te va quitando algunas posiciones de trabajo, te va abriendo otras y creo que es parte de la evolución humana. Debe haber pasado lo mismo con el uso del Internet. El Internet en algún momento quitó algunas posiciones de trabajo, pero cuántas otras no ha abierto y cuántas oportunidades de trabajo. Y hoy en día todo el 95% de las cosas que hacemos durante el día quizás están conectados a algo que tenga que ver con Internet, ¿no? Entonces no hay que verlo desde el punto de vista positivo. Yo creo que hay que... ¿Cómo? No, voy a llevarte la contraria, Arlan. Dale. No hay que verlo como una barrera, sino hay que... me parece que es una ola en la que todos nos debemos empezar a montar y prepararnos porque esto no va a parar. Yo sin disentir contigo, porque creo que en efecto, pero por ejemplo, en agricultura hemos pasado, o sea, en Estados Unidos, justo ayer daba una clase y hablaba que de 1850 a 2015 pasaron 150 años, 165, pero pasaron 150 años y pasamos del 80% de la población americana se dedicaba a la agricultura, hoy en día al 3%, ¿no? Yo creo que el problema de la revolución industrial, del cambio de la agricultura a las ciudades y demás, creo que ese problema es que pasó en mucho tiempo y la IA no va a pasar 100 años para hacerlo, ¿no? Entonces, yo, sin estar en desacuerdo contigo, yo lo que creo es que la única manera de poder afrontar la IA es prepararle, porque al final, para mí van a haber dos pasos. El primer paso es que ahora el que te va a quitar el trabajo va a ser un analista que sepa utilizar IA. En tu trabajo específicamente va a ser una persona que haga un análisis mejor porque utiliza la IA y demás. No va a ser la IA per se, pero quizás dentro de 5, 10, 15, 20 años, no sé cuántos años y tardará, va a ser la IA y va a ser un agente de IA que va a ser, y tú ya estarás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, creo que también los humanos tienen que trabajar con la IA juntos. O sea, no... Hoy en día tenemos que buscar cómo la IA nos empodera, no al revés, cómo nosotros empoderamos a la IA, ¿no? Entonces, y creo que es la única manera o sea, tienes dos opciones, o afrontarlo o rechazarlo. Si lo rechazas, yo creo que estás perdido. Y yo creo que ese es el mayor problema, y que creo que es un problema de change management en las compañías. O sea, creo que las grandes compañías lo que tienen que buscar es cómo lo adaptan. Porque hoy en día, en la mayoría de las compañías, no te diré en todas, pero en el 90 y pico % de las compañías, la gente se paga su propia cuenta de ChatGPT. Y la productividad que sacan por haber utilizado su cuenta de ChatGPT, de Claude, de Perplexity o lo que sea, es su productividad, no es la productividad de la compañía. Aparte, las compañías no establecen ningunos guidelines ni establecen cómo se va a utilizar responsablemente, éticamente, etc. La IA dentro del mundo del trabajo. Entonces, está bien. Puede ser que yo esté copiando y de repente, como un chatbot, te digo, y estás escribiendo una presentación a un cliente, ¿no? Entonces, hay cuestiones éticas que tenemos que abordar incluso en nuestro trabajo primero y que tenemos que aprender y que tenemos que buscar aprender, ¿no? Pero sin estar en desacuerdo contigo, creo que... ¿En qué punto estás de desacuerdo? No, bueno, no. Porque, o sea, por porque estás matizando lo mismo que compartía, pero más lindo. Claro, exacto. Y lo quería poner un poco más salsarrosa aquí, como si fuera programa de... Sí, no tiene que ver tanto con las... O sea, yo creo que la ola llega y o te subes a ella o te arrastra, ¿no? Y yo creo que lo que las personas se tienen que centrar es sobre todo en, oye, ver cómo esto le puede ayudar a optimizar esos procesos que le quitan mucho tiempo pero no aportan valor, ¿no? Y ver cómo puede aportar valor a las compañías, ¿no? O sea, cuando se dé cuenta que ChatGPT viene para ayudarle y no tanto para robarle su tiempo, ¿no? O su trabajo, pues se integrará más poco a poco.
Pero sí considero que en unos años, estoy totalmente de acuerdo, pero y no lo podemos estimar, no sabemos si son 10, si son 20 o son 30, pero van a haber posiciones que van a desaparecer. Eso no estamos en ninguna duda. Pero coincido completamente con el hecho de que no hay que verlo como una amenaza, sino un apalancamiento a poder adaptarme a algo y que quizás esta herramienta me va a ayudar a mí mismo a crecer e innovar y entrar en campos en los que quizás no haya entrado anteriormente. A ver, con el ejemplo que comentas, Alberto, ahí, ¿dónde estaría el problema entonces? Donde comentas que un porcentaje, ¿cuánto era? El 90% de la gente se paga su propia cuenta para ayudar para ser un poco más eficiente en tu trabajo, ¿no? ¿Pero por qué lo hacen? Porque están bloqueadas dentro de las mismas compañías. He visto muchos casos donde hay un porcentaje muy alto de empresas que te prohíben el uso de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con estas compañías? Para mí es un tema de no sé cómo lo vas a usar, tengo miedo con cómo compartes o qué es lo que hay detrás con esa carga de información que estás compartiendo y que las mismas empresas están empezando a colocarte una barrera en su uso. O sea, al saber que alguien está bloqueando el uso, de alguna manera te está trasladando el mensaje de hay algo mal detrás de esto, ¿no? Hay como un mensaje que termina cascayendo en la gente, como que si esto fuese malo, esto es una ola que va a pasar, y me parece que no está yendo por el camino correcto esa O la interpretación, ¿no? estigmatización que hacemos en el uso de ChatGPT. No, yo hice esto con ChatGPT. Ah, bueno, entonces tú no hiciste nada, lo hizo todo ChatGPT. No, o sea, esto, el otro día, no sé si te lo contaba, que hice un correo, me tardé 1 hora en hacer el correo, un correo que podía haber hecho en 5 minutos, correo más efectivo que he enviado en mi vida. O sea, lo envié, a los 5 minutos me contestó la persona. 1 hora haciendo el correo, 5 minutos para que me contestara. Si lo hubiera hecho en 5 minutos sin ChatGPT, lo hubiera hecho yo, estoy segurísimo que no me hubiera contestado porque no lo hubiera preparado con el hook inicial, habiendo analizado todos los posts de LinkedIn que había puesto la persona, tal, no sé qué. O sea, se lo hice tan personalizado, tan approachable para lo que él estaba buscando, que al final el tío me dijo, me interesa, ¿cuándo nos reunimos? Entonces, yo creo que, y también es una parte productiva, la gente piensa que solo te va a ahorrar 2 horas al día. No, te ahorra, pero también te mejora la calidad. Y eso también es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo mejora la calidad de nuestro trabajo, de lo que nosotros hacemos? Porque al final nosotros hacemos nuestro trabajo. Si yo hago una presentación, voy a tratar de que la presentación sea lo más perfecta posible, porque eso representa lo que yo hago. Y si la hago contigo, pues representa lo que hacemos juntos. Entonces, nuestro trabajo representa. Entonces, si podemos aprovecharnos de la IA para hacer algo mejor, ¿por qué no lo vamos a hacer? Sí, sí, está esa falsa creencia y sobre todo el grupo de personas que creen que lo más valorable es lo que te diste latigazos para sacarlo o mientras más lo sufriste, más vale. Coincido completamente contigo. Tenemos que desligarnos de esa creencia y saber que al final nadie te va a valorar porque la presentación la hiciste en 10 horas o en 1 hora, sino por lo efectiva que fue. Y si trajo los resultados que quisiste y la hiciste en 1 hora apalancándote de una inteligencia artificial, creo que más que, más que merecido y más que aplaudible el mérito de que supiste incorporarlo en tu trabajo y desbloqueaste, ganaste tiempo y desbloqueaste un gap de tiempo que puedes utilizar en otras Oye, cosas. algo tan complejo como es la atención al cliente, ¿no? Y que afecta tanto en el loyalty del retail, ¿no? Es verdad que tú puedes comer muy bien en un restaurante, pero no volver porque el camarero te ha tratado mal, ¿no? O sea, ¿cómo veis esta integración de la IA y que las personas hablen con tecnología, esa parte de humanidad, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Yo creo que depende de qué industria depende. O sea, no sé, quizás no lo vería dentro de fast food and consumer goods y tal, o sea, por tratar de hablar dentro del mismo aspecto del retail. Oye, quizás para comprarme una prenda de ropa sí, pero para comprarme una medicina no. Entonces, yo creo que no tenemos que perder esa parte o ese toque humano, y sí tenemos que buscar ese acercamiento al usuario. Entonces, nos quita muchísimas cosas y lo puedes hacer de dos maneras: poniendo a la persona a hablar con un chatbot o poniéndolo a hablar con un humano que por detrás tiene una cantidad de herramientas que le permite automatizar o hacer más eficiente su trabajo, ¿no? Entonces tienes dos formas de hacerlo, en el front o en el back. Entonces, si lo hace cualquiera de las dos, va a mejorar ese customer experience que está haciendo. De todas formas, creo que, bueno, o sea, yo creo que hoy en día lo estamos haciendo, es cambiar un humano por un... Y creo que está avanzando en Generative AI, está avanzando muchísimo en cuanto a voz, en cuanto a vídeo, en cuanto a tal, que es que tú lo ves. O sea, el otro día hice un vídeo y mi mujer no sabía que no era yo, que era un vídeo hecho por IA. Entonces, está avanzando tan bien la calidad,
bueno, que yo creo que nos encontraremos con muchísimas cosas o recetas que nos van a asombrar, ¿no? Yo ahí tengo un punto de desacuerdo porque creo que para la salud yo confiaría más Yo también. en alguien Fíjate, la cuando lo está inteligencia comentando artificial. Alberto, o sea, el entrenamiento que puede generar la IA, ¿no? Respecto a enfermedades, ¿no? Y viendo casos. De hecho, incluso- hay- Sí, hay- pero yo hay no un digo que caso- identifique, yo lo que te digo es que la parte humana, cuando tú estás hablando con un paciente que tenga una Sí, que enfermedad, que muchas tengo veces un- vas al médico a que te escuchen, ¿no? claro, exacto, A que empatice contigo, ¿no? claro, es que yo creo que el problema de los médicos es que le falta empatía, es un problema de user interface, ese es el problema, Total, sí, sí. tanto escrita como Después de que te física, tienen claro. una hora esperando, te atienden en 5 minutos. Y te escriben una cosa que Que no se entiende. que no se entiende. Entonces, 100%. tienen un problema de user interface. Entonces, yo lo que te digo es que ahí seguro vas a necesitar una persona que te analice todo lo que haga y creo que dentro de la parte de patrones, el otro día subí un análisis de sangre y me dio una cantidad de cosas. ChatGPT, buenísimo, mucho mejor que Google, porque Google es súper alarmista. Sí, ChatGPT cáncer, por lo todo. menos... Todo es cáncer en Google. Te vas a morir en una Sí, semana. sí, sí, o sea, mañana, te mueres mañana, o sea, si lo buscas en Google, pero en ChatGPT o en cualquier chatbot, pues es mucho mejor. Entonces, claramente los patrones que puedes analizar mucho mejor, pero creo que es un tema de interfaz, o sea, que te esté hablando un bot y que tú sepas que es un bot, eso es lo que me fastidia en la parte de medicina. Total. Sí, pero te lo decía totalmente de acuerdo contigo en ese punto y te lo marcaba un poco más por un caso súper interesante que se hizo bastante viral en Estados Unidos de una madre que tenía un hijo con una condición donde mostraba que llegó a ir hasta 17 médicos de cabecera distintos y ninguno daba con el diagnóstico hasta que recopiló los cientos de estudios que estuvo en esas 17 citas médicas que tuvo, los empezó a cargar todos en ChatGPT y al cabo de un par de horas de análisis le terminó detectando lo que era, lo que ninguno de estos 17 médicos pudo detectar. Con la detección que hizo, fue a un médico y el médico dijo, perfecto, esto es lo que tiene y ya supieron qué es lo que tenían que ir a operar. Entonces, me parece una locura cuando lo ves en ese sentido de que tuviste 17 especialistas que no fueron capaces de poder detectar algo y cómo el uso de la inteligencia artificial con una serie de, no una pregunta básica de me duele esto, sino alimentándola, ¿no? Dándole el insumo de los estudios, los exámenes de sangre, la evolución que te daba un médico y fue alimentando todo ese proceso y terminó dando con el caso, pero al final la IA no fue lo que lo operó. Fue un médico el que lo terminó operando, apalancándose justamente de la inteligencia artificial. Entonces, esos casos son los que nosotros debemos tener como ejemplos. Bueno, o hace poco se hizo, yo creo que llevamos no sé cuántos años sin hacer un antibiótico y gracias a la IA unos investigadores pudieron hacer un antibiótico nuevo. Y era el primer antibiótico en los últimos 60 años, creo que era, no me acuerdo, pero impresionante. O sea, que no, seguro vamos a tener cosas o desarrollo de productos, o sea, creo que vamos a tener en toda la cadena, en todo el bienestar, la IA nos puede ayudar, como puede ser lícima, solo es cómo la utilizamos. Sí, por poner un poco de foco, ¿no? En toda la parte toda la parte de Gel Solutions está especializada, cómo la parte de Customer Experience puede mejorar la IA, ¿no? Entonces ahí me gustaría preguntarte, Alberto, cómo la IA generativa puede mejorar esa experiencia, tanto a nivel de atención al cliente como a nivel de producto. ¿Cómo crees que eso puede aportar valor dentro de este mercado, ¿no? O sea, yo creo que como decíamos antes, ¿no? O sea, podemos utilizar para Customer Experience lo que hablamos del chatbot y demás, pero también para llegar a la gente, ¿no? El caso que yo decía anteriormente de poder hacer un correo y de que quizás me tardé una hora en hacer un correo, pero fue el correo efectivo que consiguió la reunión que quería, ¿no? O el hacer contenido, el poder hacer contenido para poder llegar a masa, para poder divulgar qué es lo que hace Gel Solution o qué es lo que está sucediendo en el mercado hoy en día y demás. Entonces creo que hay una parte de distribución que puede mejorar, por supuesto la parte de user interface y por supuesto el trabajo que podemos hacer internamente. O sea, estoy seguro que Charvel, que ya utiliza, bueno, me consta, inteligencia artificial en muchísimas de sus presentaciones, lo que hace es que pueda generar presentaciones muchísimo mejores porque termina de alguna manera presentándole a nuestros clientes, presentándole relaciones, patrones, gráficos y demás, que quizás si no hubiera tenido inteligencia artificial no pudiera haber hecho esa relación de N cantidad de tickets que utilizó para un estudio y demás. Entonces,
no solo nos quedamos en la superficie, podemos bajar mucho más y podemos hacer. Puede ser, si es para usuarios, la personalización, puede ser para clientes, marcas, etcétera. Puede ser la parte de calidad y de cómo generar o cómo conseguir esos insights que quizás un analista no podía haber generado, ¿no? Entonces, bueno, creo que seguro con la IA generativa nos lleva a todo. Hoy de la IA generativa, pues hace texto, hace vídeos, hace imágenes, pues you name it, cómo puedes escalar el desarrollo de imágenes, de texto, de gráficos, de análisis de datos para poder utilizarlo, ¿no? Sí, bueno, luego también está la parte de marketing y de IA, ¿no, Ville? Es decir, ahí queríamos también preguntaros, ¿no? En el foro, qué tareas de marketing, ¿no? pueden optimizarse o dentro de esta industria, ¿no? ¿Tú qué opinas, Charlie? Creo que la primera, y me consta que se está empezando a utilizar, es la generación de contenido. O sea, lo que nos decía Alberto. Justamente. Y además el poder de segmentación, ¿no? Nosotros podemos segmentar, ya sea para un análisis, para una campaña, según lo que crees, según lo que tu análisis histórico detecta como la mejor segmentación, basado en ciertos patrones o basado en el nicho al cual quieras atacar. Pero te pongo un ejemplo muy básico. Si yo quiero ir a un grupo de segmentación de consumidores de agua, vamos a atacar consumidores de agua. Pero ¿qué es ser un consumidor de agua? Que compre agua todas las semanas, que compre agua una vez al mes. Entonces, esa definición de qué es un consumidor de agua la termino decidiendo yo, o históricamente se terminaba haciendo en ese sentido. Según mi creencia, según ciertos análisis de datos, según la cantidad de compras que haces en todo un año, elijo, bueno, tráeme consumidores de agua que hayan comprado en los últimos 6 meses, por poner tu ejemplo. ¿Qué pasa si eso lo lleva a otro nivel? Puedo apalancarme de la inteligencia artificial, evidentemente con un muy buen histórico y con un contexto del comprador también, un contexto macroeconómico, sobre todo un contexto hasta de climatológico, dependiendo del país donde estés, y le pides ayuda para que te ayude a definir qué es un comprador de agua. Y me puede dar un parámetro completamente distinto a lo que yo creía que era. Entonces, me parece que integrado a este tipo de soluciones en marketing, en comunicación, en segmentación, en automatización de mensajes, viene a revolucionar un poco la industria. Yo voy a ir un poco más allá de lo que dice Charo, que me gusta, porque creo que es clave no solo quedarnos en la elaboración de contenido, como decíamos, sino buscar la audiencia. O sea, cómo podemos hacer esas segmentaciones o cómo podemos personalizar a cada uno, lo que hablamos antes, ¿no? De la personalización. Pero hay un concepto que se llaman los agentes de IA, ¿no? Que son algo espectacular, que el otro día me puse a programar. Yo no sé programar, me vi un tutorial. Seguro que cualquier programador de él lo hace en media hora. Yo estuve 8 horas haciéndolo, preguntando a ChatGPT por qué me equivoqué, tal, no sé qué. Me puse a programar un agente de IA. Y el agente lo que hacía, o sea, este agente de IA, un poco para que entendamos, era, yo tenía una compañía con 3 personas. Uno era un researcher, otro era un editor y otro era un diseñador. Y a cada uno, virtuales, y a cada uno le di con un prompt. El goal era crear la meta final era crear un newsletter de IA. El researcher tenía que buscar noticias de IA y entonces le di una herramienta que era exa.com, que tiene que buscar, es un buscador semántico. Entonces tenía que buscar. El editor tenía que decidir que tenía que trabajar conjuntamente con el researcher. Y entonces como si pusieras a ChatGPT a hablar con ChatGPT, por ejemplo. Y entonces uno buscaba, se lo pasaba a este, decía, no, esta no me gusta, busca más, tal. Y entre ellos decidieron qué era lo que tenían que hacer, lo priorizaban, decían, esto es lo que tiene que salir en el newsletter de hoy. Y luego al diseñador le di un HTML y le dije, mira, no le di autonomía, porque le puedes dar autonomía ya no solo a asociación que puedan trabajar en colaboración, sino le di autonomía y no le di autonomía al diseñador porque no quería que un día saliera con Aria el newsletter y otro con Times New Roman o lo que sea. Le dije, tú solo lo que tienes es que poner esto en este template y ya está. Y todo eso lo hacen 3 personas. Ahora, imagínate la cantidad. Claro, 3 personas virtuales, perdón, con una meta específica y todo basado en un prompt. Todo es, bueno, hecho el sistema basado en un prompt. ¿Cómo vas refinando el prompt? Porque, claro, luego era jugando con el prompt porque lo que me estaba dando no era tan bonito como lo que yo quería que me dieran el newsletter y demás. Claro, imagínate esto, para personalizarle la página a la persona. Oye, analiza quién es la persona, tal, y haces una página web que hay una persona un agente, un AI agent que está personalizando, o para hacer contenido, o que tengo 50 AI agents actualizando mi página web todo el día, ¿no? Entonces,
ahí es cuando veo que, oye, la inteligencia artificial como la conocemos ahora está aquí, pero es que lo que no conocemos es lo que me da miedo. O sea, no lo que conocemos. Lo que no conocemos que son este tipo de cosas lo que pueden hacer que el displacement de personas, o sea, o que pierdan el trabajo muchas personas, sea más rápido. Por ende, creo que si yo pude hacerlo sin tener conocimiento de programación, cualquiera podría hacerlo. O sea, quizás le va a costar 8 horas como a mí, o a la gente le costará 4, y habrá otros que a 16. Pero bueno, que es cuestión de dedicarle tiempo y de poner, ¿no? Entonces, que está al alcance de todo. Hoy en día con low code, no code, cualquiera puede montar una página web en Wix, cualquiera puede... Y con el prompt, pues también, si sabes cómo preguntar, si sabes cómo mejorar, cómo preguntar, pues vas a hacerlo, porque al final el mejor lenguaje de programación no es ni Python ni Java, es español, inglés, francés, el idioma que sepamos hablar, lenguaje natural. Hoy en día los ordenadores son los que están entendiendo y atendiendo como nosotros aprendemos o como nosotros hablamos y no nosotros los que aprendemos el idioma del ordenador, ¿no? Oye, y por llevar esto a la tierra, o sea, que lo podamos entender, como multinacionales como, yo qué sé, Danone, Nestlé, Procter, están utilizando ya la IA. ¿Conocéis algún caso de uso que estén utilizando que les esté funcionando bien para innovar o para mejorar procesos? ¿O os podéis dar algún ejemplo? Sí, yo he visto, yo no, o sea, he leído casos, no conozco ninguno de primera mano. O sea, vi uno de Nestlé que lo utilizó para desarrollar productos mucho más saludables, ¿no? Y que estaba buscando esa parte de tendencia de salud. Nuevamente, no conozco el caso, sé que lo utilizó específicamente para eso, para hacer productos. Me pareció espectacular, porque todos hablamos de cómo llegar al consumidor, pero nadie cómo utilizarlo en la cadena de valor, en la creación de producto y demás. Aparte me lo imagino chulísimo, me lo imagino desde el poder agarrar los insights de cada uno de los consumidores o incluso con lo que nosotros tenemos de data, de tickets, de encuestas y demás, que claro, puedes saber realmente lo que los consumidores ya no solo dicen, sino lo que hacen. Entonces, puedes combinar ese decir y hacer, lo puedes combinar con la data que ya tenemos, ¿no? O sea, Sí, o prever tendencias de consumo que muchas veces tú no eres capaz de verbalizar porque las llevas a actos, ¿no? Y las puedes empezar a prever, ¿no? claro. Sí, y que están sucediendo. Por ejemplo, hay una parte de pattern analysis que luego que nos sucedió en el coronavirus. No sé si te acuerdas cuando veíamos, nosotros predijimos cuándo iba a suceder, o sea, que iba a venir un lock-up, porque, o sea, que todos nos íbamos a encerrar porque la gente empezó a comprar papel de baño y veíamos en los tickets cómo la gente empezó a comprar papel de baño y veíamos que era una tendencia y salimos en no sé cuántos medios y tal y no sé qué. Pero claro, toda esa parte predictiva de data, si realmente vas analizando los datos y puedes buscar datos históricos y puedes conectarlo, hoy en día, antes era, yo qué sé, el ingenio de Charvel y su equipo, que decía, oye, mira, esto El Big Data, ¿no? Que está como muy manido, ¿no? claro, Pero... esto está sucediendo, exacto, el Big Data, sí, teníamos la data, pero ¿quién la analiza, no? Entonces, oye, esto está sucediendo, pero ahorita no, ahorita podemos conseguir... Y lo que pasaba es que quizás detectábamos ese patrón, pero no sabíamos cómo explicarlo, o creíamos que podía ser estacional o puntual, y ahora mismo, bien usado, te sirve inclusive para explicarte el por qué. Veías algunos ejemplos de multinacionales que estén utilizando la inteligencia artificial. Hay uno con Procter & Gamble, donde analizando preferencias de consumo a través de encuestas, a través de redes sociales, a través de data histórica que tienen, todo esto les sirvió para poder desarrollar productos nuevos. O sea, algo que te puede demorar fácilmente un año de investigación y desarrollo, de que pase por múltiples departamentos, como para entender cuáles son las tendencias, cuáles son las preferencias, luego empezar a testear, probar nuevos productos y que llegue a esa parte final de un posible lanzamiento, se reduce en un tiempo, pero abismal, porque en cuestión de minutos, en cuestión de horas, te hace un análisis completamente integrado y te termina diciendo, pues necesitas, para el problema que me estás planteando, necesitas este tipo de producto o atacar o entregar esta nueva propuesta de valor. Eso históricamente es un proceso muy largo. Hay otra que me gusta mucho porque a mí me fastidia porque lo quería haber hecho hace tiempo. No se te ocurrió, porque no se te ocurrió. No, se me había ocurrido, pero no lo podía hacer, que era hacer un site de recetas, ¿no? Y me acuerdo cuando tenía el súper que empezamos a hacer, luego con Geld, que decíamos, oye, vamos a poner los ingredientes de que nosotros ponemos en Geld, vamos a poner recetas y ya le ponemos la oferta, entonces estamos buscando la contextualidad y lo ponemos desde antes y tal. Que hoy en día es que desde Geld incluso, o sea, esto lo hizo Kraft Heinz,
hicieron un site de recetas y demás que podía ayudar a extender muchísimo el reach de la marca. Pero nosotros al revés, desde el producto decir, ¿qué puedes hacer con esto? ¿No? Toma todas las recetas que puedes hacer y demás, ¿no? Entonces, para mí esa parte de poder utilizar las recetas y que la gente darle ideas, te da al final ese argumento de compra. Porque tú dices, bueno, me voy a comprar un queso crema Filadelfia de Kraft y dices, nada, no me lo... Entonces le dices, oye, vas a hacer un cheesecake y vas a hacer no sé cuánto y tal. Y dices, mira, si no me lo como para desayuno, lo hago un cheesecake luego y tal. Entonces le estás como quitando todas esas barreras para que la persona compre ese producto, ¿no? Entonces, para mí, lo de las recetas o el contenido, si lo puedes buscar, dar contextual en el momento de la compra, en el moment of truth, en el few moment of truth, cuando estás ahí enfrente del lineal, pues oye, ese argumento que le puedas dar, digested, o sea, digerido, que bueno, la persona no se tenga que leer la receta, ¿no? Pero, oye, recetas que pudieras hacer con este producto, sería espectacular. Entonces, a mí no me fastidies porque hoy en día todo el mundo tiene recetas, pero creo que nosotros tenemos una cosa que es buenísima, que es el momento. El momento de la compra, el tener una receta en tu casa está muy bien, pero entonces estar enfrente de la compra y decir, sí, me voy a comprar el queso crema porque si no lo uso para desayuno, lo voy a hacer, te quita el argumento. Entonces, creo que lo que juega ya no es el contenido o la generación del contenido, sino la distribución. Y ahí es donde él puede jugar un papel importante, por ejemplo, y que puede hacer muchísimas cosas. Bueno, si quieres hacemos una pequeña reflexión de este bloque, ¿no? Yo creo que han salido cosas muy interesantes. Principalmente, bueno, me ha encantado escucharos hablar un poco el impacto que puede tener la IA en el entorno laboral, en el entorno corporativo, cómo esto puede afectar, ¿no? Y cómo yo os escuchaba, ¿no? Y aún, ¿sabes? He hecho una pequeña reflexión interna, he dicho, la realidad es que esto ya pasó hace años, cuando llegó el móvil, ¿no? Y es ese bloqueo que tiene el ser humano, ¿no? De la parte de cambios, de aprendizaje, ¿no? Hablamos, es que hay muchas compañías, nos contaba Charbel, que tienen bloqueado el acceso a sus trabajadores a ChatGPT, ¿no? O a herramientas de inteligencia artificial que les puedan ayudar. De alguna manera les estás bloqueando ese autoaprendizaje, ese crecimiento, ¿no? Entonces, para mí una reflexión, que esto podría ser otro podcast, que vamos a hablar un poco de cómo esto puede influir en todos los entornos corporativos y en las personas. Ese sería uno. Dos, estáis hablando de casos reales, ¿no? De marcas que trabajan con nosotros y cómo con pequeñas cosas pues han reducido desde procesos de manufacturas y suministros hasta, oye, activar la creatividad, ¿no? Hablabas un poco de, oye, cómo nosotros desde Gale con nuestra propia aplicación tenemos un producto, puedes generarle un vídeo con una receta de 3 segundos y ahí estás dando también una parte experiencial, ¿no? No sé, me gustaría, eso, en un minuto, ¿no? Por cerrar este bloque, dar una reflexión de esta pequeña introducción que hemos hablado de IA, ¿no? Dando esa parte positiva, ¿no? De, oye, la IA ha venido para quedarse, yo creo que esto es un avance que no sabemos qué va a ser en los próximos años y que yo creo que hay mucho de interés de la persona, ¿no? De la persona, de las corporaciones, de las compañías, del mercado, ¿no? Hacia dónde quiera evolucionar todo ese conocimiento. No sé si queréis añadir algo más en esta reflexión o podemos pasar al siguiente bloque. Yo, rápidamente, yo creo que tenemos que repensar los problemas con la visión de la IA. O sea, porque creo que la mayoría de gente se queda en, bueno, voy a hacer un site de recetas y ya está. Creo que tenemos que repensar el problema del consumidor con las capacidades que nos trae la IA. Si podemos hacer, o de nuestro cliente, o sea, o de nuestro usuario o de nuestro cliente. Si repensamos esos problemas desde la visión de las capacidades que nos da la IA y de las capacidades que nos va a dar, creo que cualquiera que lo haga, sea una marca, sea nuestros competidores o seamos nosotros mismos, creo que va a ser la leche. Si pudiera definir la principal barrera que tiene hoy en día la integración de la inteligencia artificial dentro de nuestras tareas diarias, para mí es la educación. Educación es clave. O sea, una vez que podamos romper esos estereotipos y sepamos el alcance y cómo gestionar ese alcance, va a ser clave, ¿no? Tenemos que tumbar ciertos estereotipos, tenemos que perderle ese miedo, pero para eso va a ser clave la educación y me parece que va a ser uno de los tópicos de debate en los próximos años, porque esto que comentábamos de bloqueo, ciertas empresas que bloquean el acceso a esto, no es porque no quieran que sus empleados sean más eficientes, sino porque también ante la poca educación yo puedo estar revelando información muy sensible. Yo fácilmente puedo estar diciendo, estoy desarrollando un producto para tal cosa y al final no sabes dónde termina esa información y lo sensible que puede ser. Entonces, educación va a ser la clave en los próximos años.
Nada, y como decía Guille, nuestro siguiente bloque es un poco hablar de las reacciones que hay en múltiples publicaciones que hemos visto en redes sociales en los últimos meses, ¿no? Es trending topic, diría yo, que toda la parte de IA lo tenemos en cualquier sitio, ¿no? Me vais a permitir, voy a leer uno en concreto de Sunil Acharya, creo que lo he leído bien, donde, bueno, habla del papel de la IA en el marketing de productos de gran consumo, ¿no? Y él anotaba 5 puntos importantes que, bueno, me gustaría, oye, también pues que reflexionáramos en 5 minutillos o en 3 minutillos, ¿qué os parece, no? Samil dice, bueno, pues la IA procesa, tiene la capacidad, ¿no? O sea, la IA procesa enormes cantidades de datos de los consumidores, pero además predice tendencias de gran precisión, personaliza las interacciones a escala. Habla de que McKinsey informa de mejoras significativas en la satisfacción del cliente y de la producción de la venta para empresas que utilizan la IA como eficacia, y múltiples agentes de IA trabajando juntos amplifican estos beneficios, cada uno especializado en diferentes aspectos dentro del proceso de marketing, ¿no? O sea, yo creo que son 5 puntos muy importantes, ¿no? Que casi nosotros los tenemos en el día a día sin hablar de IA, ¿no? Es decir, cómo recopilamos esa cantidad de datos, cómo los procesamos, cómo los metemos en una tendencia, ¿no?, de consumo para que nuestro cliente lo vea atractivo, encaje un poco con esas estrategias que tengan marcadas. Y bueno, cómo nos apoyamos en informes que tienen otros, ¿no? No sé qué, Alberto, ¿qué te parece? Si te parece, empiezo contigo respecto a esta publicación que nos ha parecido bastante interesante. O sea, a mí me parece que tiene un papel transformador en todo, ¿no? O sea, y un poco llegando a la parte de marketing, hablábamos antes del poder adaptar el mensaje a cada uno de los consumidores, esa personalización. Yo creo que es una receta de decirle a la persona, oye, ¿por qué tienes que utilizar IA en tu estrategia de marketing, ¿no? Entonces, creo que la estrategia tiene muchas partes. Primero, definir a quién vas a ir, luego en qué canales la vas a desarrollar o cómo la vas a ejecutar, el mensaje que vas a dar, etcétera. O sea, tienen muchas partes. Pero claro, aquí te habla de que toda la estrategia la puedes separar cada uno de estos problemas y puedes meterle la IA en cada uno. No solo para segmentar el usuario, sino para ver cuál es el mejor mensaje para cada uno. Imagínate un prompt para la pregunta que le tienes que hacer a ChatGPT o a quien sea, para que sea un agente el que haga toda tu estrategia. O sea, imaginemos en eso, imaginemos al revés, que tenemos un equipo de 5 personas, uno que se va a encargar de pensar en el mejor customer persona, el mejor buyer persona, otro que se va a encargar de analizar el mejor medio, y a cada uno, imagínate lo que le tienes que preguntar para hacer. Imaginaros qué transformador puede ser eso si le dices a todos, tenemos que hacer la estrategia de marketing de este producto de Procter & Gamble, o de Hayes, o de Mal. Oye, tenemos que hacer esto, y tienes luego a un tío especialista en sociología que te va a ayudar, o etnografía que te va a ayudar a hacer el análisis de la persona, a otro que te va a ayudar a hacer el experto en marketing que te va a ayudar a ser el experto en redes sociales que te va a decir en qué canales los tienes que tener. Imagínate el poder que tiene eso, que es que vas a tener personas que te puedan ayudar. Si luego en cada uno tienes un humano que encima le da ese análisis crítico, ese pensamiento crítico, que puede decir esto ha funcionado, esto no, y puede poner su granito de arena y ejecutarlo, pues oye. O sea, por hacer una anotación, ¿eh? O sea, me encanta todos los ejemplos que habéis dado y cómo se puede integrar la IA en el mundo del marketing, pero todos los ejemplos que habéis dado son de multinacionales, ¿no? O sea, ¿cómo pensáis que empresas pequeñas, ¿no?, de gran consumo podrían integrar la IA y en qué les podría ayudar? Pues claro, o sea, en las multinacionales lo tenemos claro, múltiples departamentos, múltiples equipos, múltiples procesos, pero una empresa pequeña que a veces no tiene tanta capacidad económica para tomar decisiones de manera ágil y rápidas, ¿no? O sea, yo creo que esa es la revolución, Guille. O sea, la revolución es que está a 20 euros, que es lo que te cuesta una cuenta de ChatGPT, Perplexity, Claude, y del ingenio humano. Antes decíamos que, oye, que lo importante, yo siempre me jactaba de decir, el 1% es la idea, el 99% es la ejecución. Ahora no. Ahora todo el mundo tiene capacidad de tener esa herramienta, pero para hacer eso, para hacer un site, para hacer un podcast, o para cualquiera puede hacer un podcast. Cualquiera, lo único que tienes que hacerlo. Entonces, creo que hoy en día al revés. Ya no necesitas a McKinsey para que venga y te diga qué es lo que tienes. Ya lo tienes ahí
O sea, oye, quizás que si lo haces con McKinsey te va a salir mejor. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero creo que hoy en día todos tenemos la capacidad y las herramientas de poder llegar a eso, ¿no? Y esto es lo transformador también. Sí, yo coincido con que me parece que la mayor oportunidad inclusive las tienen las pequeñas empresas, porque es lo que dice Alberto, no necesitas un departamento de especialistas de inteligencia artificial para poder llevar a cabo los proyectos, sino lo que necesitas es tener ingenio y tener claro el objetivo hacia dónde vas a ir, ¿no? Lo que comenta Alberto, tienes 20 euros de diferencia de una inversión, de una herramienta que va a estar al alcance sin ningún límite, digamos, y la barrera que justamente rompe una empresa pequeña con una grande es no tienes esos temas burocráticos, ¿no? O sea, o las limitantes que tienes como para probar o para innovar. Entonces me parece que inclusive en hoy en día una empresa más pequeña tiene mayor oportunidad de brillar apalancándose en la inteligencia artificial que una más grande. Mira, hay una campaña icónica de cuando Avis y Hertz, creo que era, a ver, lo tengo aquí, Avis y Hertz, en 1962 hablaban Avis estaba de primero, era el que más alquilaba coches en Estados Unidos, y Hertz era el segundo, ¿no? Entonces, estaban viendo cómo de alguna manera competir. El segundo puso un eslogan que era "We try harder". Y esa autenticidad de cambiar el eslogan y de simplemente decir y asumir que somos los segundos y que estamos haciendo, los convirtió en los primeros. Entonces, es una campaña icónica y esa es la oportunidad que tienen los segundos de ser los primeros hoy en día o que tienen los pequeños de ser los grandes, de que no está solo en el mensaje. En ese momento, en 1962, hablábamos de televisión, canal, etcétera. Aquí hablamos y hablamos de mensaje muchísimo. Hoy en día aquí hablamos de ideas y de implementación y de cómo utilizar la IA, ¿no? Entonces, si podemos utilizar las herramientas de los grandes y si podemos utilizar, lo único que nos separa es nuestro ingenio y cómo podemos ser más creativos. Pero le separa a la segunda, a la tercera empresa, que es pequeñita y que quiere combatir al más grande, como a la startup que quiere combatir al incumbente y que quiere innovar en esto, ¿no? Entonces, todos, el empowerment que tenemos para los humanos es brutal, ¿no? Y estás a un par por ejemplo, hablabas ahora del caso de McKinsey, creo que lo hablamos en algún momento, estás a un par de palabras de convertirte en un McKinsey en cuestión de segundos, ¿no? Porque a ese prompt le agregas, pero necesito que me hagas el análisis al estilo McKinsey y lo vas a tener. Entonces, ¿qué más increíble que eso, no? Me gustaría también haceros una pregunta, ¿no? ¿Cómo creéis el uso de la IA, sobre todo en esa recopilación de datos, ¿no? De ese procesamiento de información, puede afectar a las estrategias o cómo puede ayudar a las estrategias de las marcas de gran consumo? Esto me gustaría tirarte a ti primero la pregunta, Charbel, porque nosotros ya estamos integrando IA en todo ese procesamiento de datos que recibimos, pero ¿cómo esto puede transformar a las estrategias de nuestras marcas, las que ya trabajan con nosotros o todas aquellas marcas que están dentro de este vertical, ¿no? de gran consumo? Mira, me parece que lo primero es que es un apalancamiento para poder limpiar o procesar mejor esa información, ¿no? Ese trabajo de disponibilizar la información para luego empezar a analizarla rompe esa barrera como primer punto de esa recopilación de los datos. Puedes inclusive complementar con data que no eres capaz de recoger a través de tendencias o correlaciones que mismo identifiques dentro de tu base de usuarios o esa misma data que tienes. Y después uno de los puntos más importantes que lo hablábamos en algún momento es esa segmentación, ¿no? Una vez que tienes toda esa información, es, bueno, ¿qué hago con ella? Y esa capacidad de poder descubrir patrones, descubrir correlaciones, crear microsegmentaciones, empezar a dividir, descubrir un nicho o dividir simplemente de acuerdo a un parámetro que puedes asignarle o que inclusive si no tienes el parámetro le pides a la misma inteligencia que te lo entregue, ¿no? Es parte de lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo en Gale también. Ya tenemos un par de años intentando integrar la inteligencia artificial, más que intentando, lo hemos integrado en poder optimizar tiempos de trabajo, ser más eficientes internamente. Ahora estamos intentando llevarlo a otro nivel, que es la disponibilización para nuestros clientes. Toda esa información que recopilamos es disponibilizarla para que sea el cliente el que pueda trabajar en ella, ¿no? Y que no se limite a un análisis nuestro
o una tendencia que nosotros identificamos, pero para eso necesitas darle todo un contexto, y el contexto es la información de nuestros usuarios, todo lo que somos capaces de recopilar de ellos, desde su parte declarativa, de su parte transaccional, todo lo que tenemos de ellos es el contexto básico, más la información que quiera integrar el mismo cliente, ¿no? Si eso lo disponibilizas, el alcance es infinito porque tienes a la mano una investigación de mercado disponible para sacarte cualquier duda. Y entonces aquí, o sea, aquí realmente lo que hacemos sería, hacemos una predicción, o sea, enfocándolo un poco a esas estrategias, ¿no?, que hacen las marcas o los clientes de este vertical. Nosotros, o con la IA, puedes generar una predicción, ¿no?, de, oye, ¿cómo puedes montar tu próxima estrategia?, ¿no? Y ahí me gustaría también contar con el conocimiento de Alberto de cómo es esa predicción que nos da la IA frente a ese análisis de datos. ¿Es veraz? ¿No es veraz? ¿Puede ser una base que necesite una persona, un analista por detrás, como tenemos en nuestro equipo, que analice realmente un poco más de cerca todos esos datos y le pueda poner un sentido, ¿no? Pero la realidad es que esto es una herramienta brutal para las marcas, porque lo que te hace es predecir o adelantarte de pequeños puntos que ni siquiera tú eras capaz de ver cómo vas a plantear en la estrategia, ¿no? ¿Cómo puede afectar? ¿Cómo es esa predicción? Mira, el otro día me levanté y estaba toda la cocina llena de agua. Llamé a un fontanero, vino el fontanero y me cobró 250 euros simplemente por mover un tornillo. El problema es que el fontanero sabía qué tornillo mover, ¿no? Y ahora me pasa lo mismo con la IA. La IA es la llave inglesa esa que utilizó el fontanero, pero necesitamos de expertos que de alguna manera sepan cuáles son las variables que tienes que preguntar, cuáles son los puntos de dolor que tienes que hacer. La IA y hacer la prueba. Agarra un Excel, mételo en ChatGPT, en Claude, en lo que quiera, y hazle una pregunta. Abre otra ventana, vuelve a meter el mismo Excel y vuelve a hacer la pregunta. Te vas a dar cuenta que los datos van a ser, aunque la fuente de datos es la misma, los datos te van a salir diferentes. ¿Por qué? Porque lo importante está en la pregunta que haces, en cómo haces la pregunta, en cómo la afinas la pregunta. Entonces, una pregunta no te va a dar la respuesta. Lo más seguro es que tengas que hacer un refinamiento de la pregunta hasta que realmente la inteligencia artificial o el modelo de lenguaje entienda lo que le estás preguntando y lo que quieres sacar de ese Excel. Entonces, creo que, nuevamente, todavía, y oye, en el futuro quizás no, pero todavía necesitamos de expertos y de humanos que de alguna manera analicen. O sea, creo, y volviendo a la inteligencia artificial, no nos va a desplazar en el corto plazo. Sí creo que en el futuro, no sé si, ojalá que sea dentro de 200 años, no nos va a desplazar porque necesitamos ese pensamiento crítico, y creo que esto es una oportunidad para seguir desarrollando pensamiento crítico. Creo que las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial o los datos que te da incoherente es la parte de dividir al que no sabe utilizar inteligencia artificial y al que sí le saca provecho y tiene pensamiento crítico y tiene experiencia en ese mercado de saber cómo los datos funcionan, qué hacen, etcétera, y cómo los datos de tickets de supermercado o de una industria específica funcionan y cómo sacarlo. Entonces, no cualquiera puede utilizarlo, no es hago una pregunta y ya está y lo hizo. Por eso hablaba de la desestigmatización al principio del uso de la IA, cuando dice, no, que esta presentación de McKinsey te la hizo. No, pero tú tienes que saber que hay un libro que se llama La pirámide de Bárbara Minto, que es cómo se hacen las presentaciones de McKinsey. Entonces, tienes que entender cómo le vas a preguntar para que te lo haga, porque si no te va a hacer una presentación como te la hace con Gamma, una aplicación que te hace presentaciones y bueno, y te la deja ahí. Ahora, ¿quieres dar un paso más? Pues tienes que saber. La segunda publicación, esta es de Catherine Vasilenka, quien menciona algunos datos interesantes acerca de la adopción de la inteligencia artificial a 2025, según Statista, ¿no? Y ella dice que las tasas de adopción de la IA en empresas en 2022, sin uso hay un 6%, con uso experiencial hablamos de un 32%, adopción a gran escala hablamos de un 34%, la inteligencia artificial es crucial, hablamos de un 11%, y si nos fijamos en el pronóstico que hay de cara a 2025, las cifras son algo bastante diferentes, ¿no? Sin su uso, ella da una predicción de que será un 4%, y las empresas que considera la inteligencia artificial sube de un 11 a un 38%. Esto creo que vuelve un poco a lo que hablamos en nuestra introducción a nivel corporación.
¿Cuál creéis que son los principales obstáculos que enfrentan las empresas para adaptar la IA? Yo creo que ya también hemos comentado, si queréis decir algo más. Charbel, ¿qué opinas tú sobre esto? Hablabas un poco de esa parte de manejar la IA como una herramienta y sobre todo entender qué datos estás proporcionando a la inteligencia, ¿no? Si son datos confidenciales, no datos confidenciales, ¿no? Ahí hablábamos de una línea, casi yo creo que rozaría un poco la parte legal, ¿no? De entender aquellos datos que puedes manejar o no, ¿no? Totalmente. Para mí es 100% la sensibilidad de la información que estás revelando y cómo esta puede afectar a nivel corporativo o estés violando cierta información a nivel desagregado. Me parece que esa es como la principal barrera que hoy en día tienen las empresas. ¿Y cómo pensáis que ser estos early adopters, ¿no? Ser esos primeros, ¿no? Que rompen esas barreras del uso de la IA, te puede posicionar a nivel estratégico para ganar ese segundo a primer puesto y, oye, animar a las empresas a que empiecen a utilizar la IA porque va a ser muy bueno para ellos? Yo creo que hay una parte de arbitraje de conocimiento espectacular. O sea, yo me acuerdo de una de mis primeras startups se llamaba Webtron y era en el año 96 y yo lo que sabía era programar en HTML, que era un software que se llamaba Hotdog, y programaba en HTML y vendía mis páginas web a $10,000 las páginas web que yo hacía, ¿no? Entonces, era arbitraje de conocimiento. Yo sabía algo que los demás buscaban, quizás no lo buscaba todo el mundo, lo buscaban 10 personas y lo difícil era conseguir esas 10 personas. Yo creo que ahí es lo mismo. Si tú tienes ese arbitraje de conocimiento, si tú tienes equipos capaces, personas que se desarrollan, porque tampoco es que hay expertos o hay muchos expertos en el mercado. O sea, que yo creo que es una cuestión de dedicarle tiempo y demás. O sea, en un proyecto que estoy haciendo, yo le estoy pagando horas a una persona y le estoy diciendo, oye, yo quiero que tú te entrenes en esto específicamente porque yo creo que eso es el futuro. Bueno, y le he dado para que se entrene. Yo creo que claramente es una ventaja competitiva todo lo que puedas utilizar, ya sea en productividad, como hablamos antes, o sea, en productivity, en aumentación, en augmentation, o sea, o en calidad que lo puedas hacer, ¿no? ¿Creéis que la integración de la IA va a ser afectada en todas las industrias o creéis que alguna industria puede quedarse fuera a la hora de integrar esa inteligencia? ¿Qué opináis? Yo un poco lo que decías antes de estatista, a mí me parece como una estadística muy, muy general. Creo que no todas las industrias van a evolucionar. O sea, yo quizás creo que banking, que tiene mucho más data, que ya tiene las interfaces y demás, quizás va a utilizar mucho más rápido el mejorar la calidad, quizás no echar a gente, porque no necesita echar a gente a buscar productividad, y habrá otras industrias que necesitan sacar productividad, o por ejemplo las startups, pues crecerán más rápido con menos cantidad de gente, porque son mucho más, más ágiles o pueden adoptar tecnologías o innovaciones mucho más rápidas, ¿no? Entonces, no todas las industrias y no todos los sectores creo que la vayan a utilizar. Por eso la estadística que tú decías me parece uno en ese lado. Luego que habla del 2022, que creo que aquí hubo un hito que fue ChatGPT, que aunque salió en septiembre de hace 2 años y medio, bueno, ya casi 3, pero bueno, yo creo que esto hace que cambie un poco la situación, porque en septiembre realmente la data del 2022 que hablaba esta pista quizá no es tan significativa con lo que vamos a utilizar. Y luego la definición de IA, porque luego hablamos IA, hay gente que lleva utilizando IA hace tiempo y hay gente que le pone IA o algoritmos a todo, porque de repente dice, no, yo tengo una fórmula en Excel y eso para mí es el algoritmo o la inteligencia artificial y tal. Pero yo coincido contigo de que no todas las industrias lo van a incorporar, pero me parece que todas las industrias tienen la posibilidad de incorporarlo. O sea, si nos vamos a hostelería, puedes integrarlo como para medir qué tan eficientes son tus empleados a través de reconocimiento facial, cuáles son las horas de mayor demanda, que al final vuelven a ser como procesos quizás básicos. Habrán, es lo que dice Alberto, habrán hostelerías que hacen estos análisis hace años y no necesariamente es inteligencia artificial, pero si la incorporas, terminas llegando a un nivel o a escalas dentro de la conclusión o la optimización que puedes obtener, ¿no? Pero sí me parece que van a haber industrias que proporcionalmente queden muy renegadas en cuanto a su adopción. Esta pregunta te la dirijo a ti, Alberto, creo que estás muy metido también en esta parte en este momento, y es ¿qué medidas necesitan las empresas, ¿no?, a la hora de introducir la IA, ¿no? Leía un artículo tuyo
hace unas semanas cómo hablabas un poco de la parte cultural de la empresa y cómo esto afectaba en esa integración, ¿no? ¿Cómo crees que las empresas deben afrontar esa integración dentro de sus compañías y dentro de su día a día, ¿no? Y yo creo que el reto que tenemos actualmente no es un reto tecnológico, es un reto de comportamiento, y creo que lo hemos hablado aquí anteriormente. Creo que es miedo, ignorancia y demás, y veo más una implementación de la IA por consultoras de change management o por coaches o por tal, que por el experto de IA. Porque la gente nuevamente tiene miedo a que la data se la roben, tiene miedo a que la gente a que le quiten el trabajo, tiene miedo a automatizar, cuando nuevamente lo que no tenemos es que tener miedo, y que quizás lo que tiene que hacer la empresa si quiere desarrollar esto es desestigmatizar el uso de la IA para que todo el mundo la utilice y decirle, oye, no vamos a echar a nadie por la IA, sino lo que queremos es que esta compañía, si factura 10, facture 100 gracias a la IA, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ser. No vamos a contratar con tanta rapidez, pero tampoco no vamos a echar. Entonces, como que establecer un pacto con los empleados y decirle, oye, vamos a tratar de embrace la IA y tratar de ver quiénes son los que bloquean y los que no bloquean, porque hay mucha gente. El otro día hablaba con una persona que me contrató para que le ayudara a implementar procesos de IA, y habían personas que bloqueaban, que decían, no, mi trabajo no se puede mejorar con la IA. Era un periodista el que estaba. El trabajo que decía que no podía mejorar. Y decía, ese periodista puede, con su inteligencia, puede hacer 10 artículos cuando antes hacía uno. Puede buscar no sé cuántas fuentes cuando antes. Puede identificar los patrones de que están viendo cuáles son los artículos que más hacen clic cuando antes hacía uno. Entonces, oye, me vas a decir que no puedes producir 10 veces más artículos sin echar a nadie, manteniendo la misma cantidad de periodistas, solo empoderando al periodista a que utilice, y te estoy hablando del periodista en el caso específico que era un medio de comunicación y demás. Entonces, Bueno, yo creo que esto nos da para otro podcast, ¿no? Pero al final es esa parte de, oye, cómo la persona se arraiga a las tareas, ¿no? A esa parte de tener el control de la tarea, cuando a lo mejor esa tarea te la pueden automatizar y lo que necesitas es tu magia, ¿no? Esa estrategia, ese olfato, ¿no? Pero que a veces pues están anclados en esa tarea y de alguna manera argumentan, oye, es que mi puesto es tal, ¿no? Yo creo que esto es un reto al que nos enfrentamos todas las compañías. Bueno, se ve claramente que aquí amamos la IA, ¿no? Y la tenemos integrada en nuestro día a día, pero si tuvieseis que recomendar la IA para profesionales del marketing, de data o de ventas, ¿no? De cómo mejorar su día a día. O sea, ¿cuáles son las herramientas que utilizáis habitualmente? ¿Qué es lo que os aportan? ¿Qué nos podéis decir? bueno, yo ¿ChatGPT? No, bueno, es que eso es justo lo que iba a decir, no solo ChatGPT, creo que Perplexity, estoy utilizando, me saqué la cuenta, bueno, me regalaron la cuenta de Perplexity, un año de Perplexity, y espectacular. O sea, me parece muy, muy chulo la cantidad de fuentes. Entonces, cada herramienta tiene su uso, ¿no? O sea, por ejemplo, Claude escribe como me encanta, como yo escribiría, ¿no? No, escribe muy bien, entonces para hacer textos, tal, me parece buenísimo. ChatGPT, la parte de razonamiento, ahorita con el O1, que es el modelo que acaban de sacar de inferencia, que pasamos a otro nivel, al nivel 2 de la inteligencia artificial. Está muy bien, que al final, nuevamente, es todo prompt, es un chain of thought, es cadena, es una cantidad de preguntas que le va haciendo a la pregunta inicial que tú hiciste, ¿no? Entonces, a mí esa parte me gusta mucho. Luego hay herramientas como Napkin AI, que me gusta muchísimo porque te hace gráficos. O sea, pones un texto o estás haciendo una presentación, pones un texto y te hace gráficos muy interesantes. Pero bueno, tengo herramientas para aburrir. O sea, ya me conocéis en Gale, soy el Mr. Herramienta, y a veces tenía que privarme yo de las herramientas que tengo porque uso demasiadas. Pero esas son las que utilizo día a día: ChatGPT, Claude, Perplexity. Google AI Studio me parece espectacular también porque tiene una ventana de contexto muchísimo mayor. Le puedes meter todo un libro y se va a acordar perfectamente. Hoy en día le metes un libro a ChatGPT o un PDF de 100 páginas y solo se acuerda de las primeras 20, ¿no? Entonces, yo creo que eso va cambiando. O sea, y luego lo que usas hoy, ayer, por ejemplo, hubo un lanzamiento, entonces te cambia totalmente todo, ¿no? O sea, y esto es una carrera que van. Yo creo que hay una lucha, ¿no? Entre los propios desarrolladores de herramientas hay una lucha, ¿no? El otro día había en un foro
cómo le está afectando a Amazon, ¿no? La parte de su desarrollo de inteligencia, que estaban diciendo que, bueno, frente a muchas de las que acabas de nombrar, se habían quedado como un poco obsoletos, ¿no? Entonces, cómo también se cataloga, ¿no? Yo entiendo que también, dependiendo de la herramienta que utilices, en el foro en el que la vayas a utilizar, usarás una u otra, ¿no? ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis también que hay un top 10 ahí de herramientas? ¿Esto también les está generando a las principales compañías en las que están invirtiendo en IA que haya también una lucha de poder en su posición? No sé qué opináis respecto a esto. Si hubiera un top 10, creo que está netamente basado en la popularidad que tienen más que por el Claro, alcance o el ¿no? uso. ¿Sí? Sí. Y coincido con lo que comenta Alberto. Me parece que cada una es funcional en ciertas tareas y yo creo que lo más importante acá en este caso es mantenerse también actualizado porque todos los días están saliendo soluciones o optimizaciones, actualizaciones. Entonces creo que sí hay una carrera. Me parece que puede haber una carrera por esa popularidad porque hace lo que comentaba un principio Alberto, hace 2 años no se hablaba de esto y de la nada de repente me empiezas a ver fuentes gratuitas y todo un ecosistema de ruido alrededor de esto, pero para mí es clave mantenerte actualizado. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora te compras un ordenador de Microsoft y ya directamente tienes Copilot como el que tiene Office, ¿no? O sea, que yo creo que es la parte que decías tú, ¿no? Dependiendo de esa posición que estén haciendo también de su producto. Bueno, y el conocimiento que se tenga de las herramientas. Yo creo que ChatGPT lo ha hecho muy bien a nivel de marketing, ¿no? Y es la más conocida. Pero sé que la gente que ChatGPT vale para todo y ChatGPT trabaja un área concreta, ¿no? Y luego hay infinidad de herramientas para generarte gráficos o generarte buenos textos, ¿no? O contextualizarte, ¿no? Y bueno, yo creo que las otras herramientas tendrán que trabajar ese brand awareness para sacarse también. Bueno, volvemos a ese trabajo cultural de compañía, ¿no? Identificar qué herramientas son las que necesitamos en nuestras compañías, qué roles necesitan unas u otras, ¿no? Yo creo que también las compañías ahí tendrán una batuta importante en la toma de decisión de qué herramientas se adaptan más a los perfiles que tienen internamente los roles, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de conocimiento y educacional, ¿no? Que también le decía Charbel, oye, esto creo que es una base también educacional. Sí, yo quiero rescatar un tema que dice Charol que me parece espectacularmente insightful, que es no solo es educación, no solo es aprender de cómo se utiliza o el prompt. Yo creo que de verdad despreciamos la instrucción o cómo utilizar el castellano o el inglés para pedir, o sea, con el ejemplo que ponía anteriormente de cómo con la misma dato podemos refinar ese prompt o esa instrucción que le damos y demás. Pero Charvel decía una cosa que es mantenerte al día, ¿no? O sea, mantenerte todo el tiempo al día. En Gale teníamos una máxima, bueno, yo tengo una máxima que es, oye, si la variable cambia, o sea, vuelves a reevaluar la decisión. Y creo que la decisión de herramientas, la variable de actualización cambia todos los días. Porque ayer sacaron un nuevo modelo de lenguaje de no sé qué. Entonces, claro, como está cambiando todos los días, tu reevaluación o tu experimentación tiene que ir mejorando si lo que quieres es sacar. También tienes un problema que se llama parálisis por análisis. No vas a estar todos los días analizando. Pero lo que sí es que hay que buscar esa parte de lifelong learning, de seguir aprendiendo y de experimentar. De que no es que te quedaste con el Copilot porque te vino en el ordenador. Te tienes que, oye, si el Copilot es bueno, pues luego agarras y buscas el ChatGPT y si salió una nueva, pues te pones a la nueva y vuelves a hacerle la pregunta. Yo hay prompts que utilicé inicialmente en ChatGPT, te estoy hablando hace 2 o 3 años, que los vuelvo a traer hoy en día y las respuestas son totalmente diferentes porque el modelo de lenguaje que tenía como GPT 3.5 cuando salió, que luego era el Turbo, que luego era el 4, que luego era el 4 Turbo, etcétera, cambia totalmente. Cuando ves los modelos de lenguaje van cambiando y van evolucionando. Las herramientas lo mismo, no te dan el mismo resultado. Entonces, si puedes mejorar en calidad, no porque te vas a quedar con la foto de hace un año. Porque el que está empezando hoy vaya a tener una ventaja porque ya hizo ese análisis hoy todos los días, ¿no? Entonces, esa experimentación yo creo que es importante. Entonces, Charbel decía que mantenernos actualizados, yo creo que es clave. O sea, creo que eso es no solo educarnos, mantenernos actualizados, creo que esos son los dos. Y si tuvierais que desmentir un mito o una creencia que se tiene del uso de la IA, ¿cuál sería y por qué?
Yo creo que hay como, y va a sonar a teoría conspirativa, pero me parece que es más ruido externo de gente que te quiere vender el hecho de que integrarla en nuestro trabajo, en nuestro día a día es negativo o que hay rechazo. Hace poco veía un informe que publicó ECOP donde te ponía que solamente el 30% de los ejecutivos pensaba que la inteligencia artificial iba a robarles las posiciones de trabajo, ¿no? Es un porcentaje, 35% es bajo para lo que crees que el ruido externo te termina comunicando, ¿no? O sea, si abres las noticias o desde el desconocimiento, crees que es que hay un miedo o hay un rechazo o esto es solamente para un grupo muy pequeño y me parece que si bien hay un camino bastante largo por construir, la gente está mucho más abierta a integrarla que hacerse a un lado y creer que esto no es para ellos. Hay una sensación de FOMO también alrededor. Tengo compañeros, tengo amigos que me dicen, quiero empezar a usarla, quiero empezar a montarme sobre esta ola, pero no sé. O sea, veo un video, me sale un reel en Instagram y lo guardo, no sé cuándo lo voy a utilizar, pero sé que tengo que hacerlo. Entonces me parece que es uno de los principales mitos. Sí, hay otro mito que puede ser, oye, a ver qué le cuentas a ChatGPT, a ver, ¿no? ¿Quién tiene la información, a dónde llega, ¿no? O sea, ¿qué pensáis de ese mito y de esa creencia, ¿no? De que a ver qué le cuentas porque qué van a hacer con esa información. Bueno, yo sí creo que analizan como igual que... el otro día mi hija utilizaba a Hey Google, al aparatito este como el Alexa y tal, y le decía, ¿dónde están mis zapatos rojos? ¿No? Entonces, yo creo que pensamos que las capacidades son superiores a lo que realmente pueden hacer los aparatos o las tecnologías, ¿no? Entonces, yo sí creo que la gente utiliza la data para entrenar. Ahora, dónde caiga la data es un poco incierto. Yo creo que los de OpenAI sabe cómo esa data va a ser. ¿Piensas que hay un riesgo real o de momento? Bueno, pues es que yo creo que es el mismo riesgo de cuando lo buscas en En Google Google, o cuando lo Google hacen. sabe O sea, más de nosotros hoy en día que la inteligencia artificial. Totalmente. y la inteligencia artificial tiene, por ejemplo, ChatGPT tiene una parte que se llama Memory, que tú puedes activarla o no. Bueno, el otro día estaba viendo la memoria que tiene ChatGPT, que tú lo puedes borrar y puedes... Claro, Alberto quiere hacer una presentación de no sé qué, Alberto quiere hacer no sé cuándo. Entonces tiene una cosa espectacular. Pero no, yo sí un mito que veo es, y que me asusta, es que todo lo que dice ChatGPT o todo lo que dice Claude o todo lo que dice de la IA es real, objetivo y sin sesgo. Y creo que no. Creo que es un mito porque sí tiene sesgo, no es real, sí tiene alucinaciones. Y creo que la inteligencia artificial es directamente proporcional a la estupidez humana. Porque creo que realmente, mientras más inteligencia artificial, más nos vamos a confiar de lo que dice y lo que tenemos es que separarlo. Tiene que ser inversamente proporcional. O sea, tenemos que buscar de alguna manera generar ese pensamiento crítico y dudar hasta de la inteligencia artificial. O sea, porque si te lo dice la inteligencia artificial, yo muchas de las cosas que me preguntabas antes por herramientas, yo uno de los casos que uso es que agarro lo que me dijo ChatGPT, lo meto en Perplexity y le digo, me busca las fuentes. Y voy a las fuentes a ver si realmente eso es así. Entonces creo que ir a las fuentes y elaborar nuestro propio criterio, no lo que dice ChatGPT, porque tiene, yo qué sé, o sea, es que quizás el día de mañana iba a suceder. Si le preguntas al ChatGPT chino y le preguntas al ChatGPT normal, qué pasó en Tiananmen Square, estoy seguro que te va a decir cosas totalmente distintas. Entonces, sí va a tener sesgos, sí va a tener censura, sí va a tener, porque al final es cómo la entrenas. Y el problema creo que al final va a ser que va a llegar un momento, y que creo que ese es el mayor problema que tenemos ahora, que no vamos a poder entrenarla con data, con más data, porque ya el New York Times puso una barrera, el otro te puso una barrera, entonces ya todo el mundo va a tener la misma data para entrenarla, y ahí es donde yo creo que Twitter o Instagram, que son los que estamos generando contenido, van a tener, en esa carrera que hablábamos antes, van a tener una ventaja brutal, porque ellos sí van a tener la data para entrenarla diariamente, o TikTok va a tener toda esa data de todo lo que se está generando, de lo que se está hablando y demás. Y si vemos la inteligencia artificial, vas a ver los que hacen los modelos de lenguaje, OpenAI y tal, los que se van a aprovechar de la data, que ahí están estos. O sea, y Amazon está, por ejemplo, los que hacen modelos de lenguaje, todos los que tienen cloud, se están aprovechando de eso. Lo segundo es quien tiene la data en tiempo real, que eso es lo que van a hacer la segunda ola. Y la tercera ola es lo que está haciendo Apple,
que es el que tiene el dueño de la interfaz y el dueño del usuario, y ellos tienen la interfaz, incluso ya metieron OpenAI y están en conversaciones con Meta, o sea que están buscando meter todos los distintos modelos de lenguaje dentro de su teléfono. Al final es lo que utilizamos todos los días, entonces el que dueño de la interfaz va a ser el dueño del usuario, ¿no? O sea, ¿tú crees que Meta al final utilizará nuestros datos para... porque lo han intentado y recogieron cable? 100%, pero LinkedIn el otro día dijo que tal y se quedó callado. Yo creo que lo hicieron mal. Yeah. O sea, recogieron cable por implementación, no por objetivo. El objetivo sigue siendo el mismo, de utilizar nuestros datos para IA. Y creo que si no pagas por el producto, el producto es ser vendido. Así que te va a decir, bueno, si no, vete de Instagram y tal, y tú no te vas a ir de Instagram. Aunque sería mal momento porque TikTok está subiendo mucho peor. Pero sí. Bueno, yo creo que es momento, no sé si quieres decir algo, Charbel, sobre esto último, sino yo creo que es el momento de hacer el cierre, ¿no? Para mí ha sido un verdadero placer tener a estos dos venezolanos. Gracias, Alberto, gracias, Charbel. Ha sido súper interesante conversar con vosotros sobre inteligencia artificial y cómo esto puede afectar en el negocio en el que estamos involucrados desde Gale Solutions. Nada, Rey, te paso la palabra para que hagas el cierre. Nada, muchas gracias a los dos. Oye, nos ha encantado conversar respecto a qué está pasando con la IA en el retail y el gran consumo. Oye, como os comenta al inicio, nos podéis seguir en nuestras redes sociales y seguir encontrando información en solutions.gel. Y nada, muchísimas gracias y os esperamos en el siguiente contenido. Muchas gracias por la invitación.